tengo yo y, Ujú. organizado y todo esto, pues sería, primero, quiero que me hables de tu libro, ¿vale? Quiero que cuentas cómo se te ha ocurrido escribir ese libro, cómo se titula, todas las personas que van a querer adquirir ese libro que es gratuito, con que me deja la palabra, pues quiero el libro, por ejemplo, ¿no? En los Ujú. mensajes, en los comentarios, pues nos encargamos, tanto Fernando como yo, enviar este libro, ¿vale? Vale. Y si quieres comentar un poco sobre tu libro, el libro que has escrito tú y que además es gratuito y es para todo el mundo. Sí. Bueno, ese libro lo escribí en el 2022-23. Yo creo que empecé a finales del 22 o a principios del 23. Y lo escribí porque había algo dentro de mí que me decía, comparte aquello que eres, comparte el conocimiento, ¿no? Para que puedan todos aquellos que lleguen al libro comprender cuál es el camino. Y el camino solo hay uno, es hacia adentro. Para poder despertarte, para poder reconectarte, para poder encontrarte, para todo, solo hay ese camino. Ahora, como tú decidas tomar ese camino, es tema tuyo. Entonces yo en ese libro lo que comparto es unas ayudas o unas muestras, ¿no? Para que cada quien pues pueda comenzar ese camino paso a paso con él mismo, pues preguntándose, pues hablándose, amándose, mostrándose, porque hasta antes de comenzar el camino del despertar, cada uno, lo que hacemos es algo muy notorio y muy típico en todos aquellos que siguen envueltos en esta 3D, que está bien, ¿vale? Está perfecto. ¿Qué es aquello que hacen? Bueno, se siguen dejando llevar por creencias, por apegos, por costumbres, por formas, por modos, por orgullo, por ego, por. Y ese por tiene que ver todo con lo que has integrado desde dentro, desde fuera. Todo aquello que ves fuera es lo que has ido cambiando dentro de ti. ¿Para qué? Pues para moldarte a la sociedad, para que no te señalen, para que seas un buen tipo o una buena tipa, ¿no? Para caer bien, para estar dentro del meollo con los demás, para sentirte parte de. Y estamos mal. Y digo estamos mal sin juicio, estamos mal o equivocados nosotros. Sí. Porque el conocimiento requiere empezar dentro de nosotros, mostrándonos todo aquello que somos. Ahora, ¿cómo me lo muestro? Hay unas pautas en el libro que pueden guiarse de cómo ir viendo y cómo ir observando paso a paso ese transitar para poder alcanzar ese camino de despertar contigo, donde vas a darte cuenta que requieres observarte, tanto observar fuera como dentro, porque esto no individualiza o separa. Sois uno, tanto fuera como dentro, pues te está mostrando todo aquello que requieres ver. Entonces, en ese camino, en conexión plena con todo aquello que yo soy, comencé a escribir ese libro. El libro se titula La conciencia del ser que somos. El ser no te va a juzgar, el ser no te va a meter prisas, el ser no te va a decir nada, y esto lo quiero dejar muy claro, nada que pueda afectar en tu libre albedrío. El ser no te va a decir ve por aquí o ve por allá. Si te dice eso, no es el ser, es la interferencia que existe para seguir manteniéndote aquí en esta locura que se creó, ¿vale? El ser lo que te va a mostrar es la opción para que tú elijas, que es diferente, donde vas a poder sentir o no ir hacia un sitio o ir hacia otro. Eso es lo que va a hacer el ser.
porque es una relación directa. ¿Dónde lo vas a sentir? Donde sientes todo en el pecho. Todo se siente en el pecho. Lo que es el círculo grandote, el círculo solar que existe, que abarca toda la zona del estómago, la zona del corazón, si se dibuja una esfera grande abarcando toda esa parte, ahí es donde estás acoplado tú, tu esencia, tu ser. Y ahí es donde vas a sentir todo. Vas a sentir ese amor, vas a sentir esa decepción, ese miedo, esa taquicardia, vas a sentir todo aquello que afecte a aquello que eres. Entonces, dime. ¿Y cómo sabes qué es el ser que te dice? Porque anteriormente acabas de contar sobre el libre albedrío y que el ser no, no va a No intervenir, ¿no? interviene. Uh-huh. No interviene. Pero ¿cómo sabes tú qué es el ser? Porque el ser, mira, el ser, una de las cosas que hace es vibrar, porque tú eres vibración plena. Entonces el ser lo que está haciendo es vibrar en la frecuencia en la que él vibra. Él no tiene variaciones en la frecuencia. Cuando tú resuenas, como se suele decir, o resientes ciertas energías, es porque como estás observando las cosas, generas una disonancia frecuencial en ti. ¿Dónde? En tus diferentes planos. Puede ser el mental o el emocional. Pero el mental y el emocional son dos planos que están vinculados directamente con el físico y directamente con el ser. Entonces, todo aquello que ocurre en el mental o en el emocional lo va a sentir el ser. ¿Y dónde lo va a reflejar? En el físico. ¿Por qué? Porque el ser que eres tú, que aquí no hay diferencias, lo que está mostrándose a sí mismo para esa experiencia es: esto está vibrando de un modo en el que me estoy sintiendo alterado, en el que no me estoy sintiendo a gusto, en el que no me estoy sintiendo cómodo. Unos lo llaman intuición, otros lo llaman el sexto sentido y otros lo llaman pues como quieran. Pero lo que es que esa vibración tuya de ese ser que tú eres te está diciendo: observa. No te está diciendo: oye, presta atención, oye, ten miedo. No, observa. Porque lo que hay que recordar es que nosotros estamos experimentándonos aquí. Entonces, al experimentarnos aquí, tú mismo te estás diciendo: observa aquello que estás haciendo o que vas a hacer. Desde dónde, el cómo, el por, el para qué, todas esas cuestiones que pueden llegar a aparecer, ¿vale? ¿Con qué fin? Con el que te des cuenta y aprendas que eso que sientes, hay algo ahí que no está vibrando contigo. Y si hay algo que no está vibrando contigo, más claro el agua. Sí, tú mismo te estás diciendo: yo no iría. Pero sin embargo, no te está diciendo no vayas. Te está mostrando lo que vas a sentir. Te está mostrando lo que va a ocurrir. Te está mostrando lo que ocurre y lo que pasa si vas hacia allá o si vas hacia el otro lado. Si voy hacia allá, que me estoy sintiendo alterado, lo que vas a tener es una experiencia sobre aquello que tú mismo te estás mostrando. Ahora, ¿por qué te muestras? Para aprender a reconocerte. Ni siquiera te estás mostrando para decirte: oye, ten cuidado. No. Todo es para aprender a reconocerte. Entonces, cuando tú vas y entras en el camino por donde estabas sintiendo toda esa disonancia y todo eso que estaba chocando y todo eso que te estaba haciendo sentir mal, lo que te estás haciendo es mostrarte a ti cómo tú empiezas a reconocerte, cómo empiezas a decir: wow, ahora me estoy dando cuenta que cuando yo siento lo que estoy sintiendo aquí ahora, me estoy hablando y me estoy diciendo: yo lo pensaría. ¿Me explico? Sí, precisamente tengo una pregunta de cómo ves tú o cómo nos proyectamos nosotros fuera, en el entorno de
fuera. O sea, ¿cómo hacemos esta proyección? Porque yo lo veo con varias personas y aparte que no entienden ese concepto. ¿Cómo ves tú eso? Que nosotros nos proyectamos en nuestros sucesos de alguna manera para entender ese lenguaje de qué sucede en nosotros mismos, que prácticamente es esa relación. No sé si se me ha entendido la pregunta. Sí. A ver, lo primero que requerimos comprender es que nosotros lo que proyectamos es aquello que somos en cada instante. Y esto no hace referencia al ser, porque tú eres el ser. Perfecto, sí. ¿Lo reconoces? ¿Tienes esa certeza en ti? ¿Caminas desde ese ser que eres? ¿O caminas desde el personaje que eres? Porque el personaje camina desde el desconocimiento de aquello que es. Pero no significa que no tenga, y digo tenga, ¿vale? Una serie de cualidades que las puedes usar, aunque lo hagas de un modo no consciente. Pues tú sigues siendo ese ser que no reconoces. ¿Me explico ahí? Sí. Entonces, toda aquella creación que tú generas sobre tus ideas, pensamientos, creencias, emociones, miedos, etcétera, 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 lo haces para poder observar y poder exponerte todo aquello que requieres para ver dentro. No lo hace la gente, ¿vale? La gente simplemente está enganchada en la realidad que está viviendo o que piensan que es porque la están viviendo, sintiendo, creyendo, percibiendo. Y para ellos es tan real como para mí todo aquello que soy, Sí, ¿vale? precisamente eso es lo que observo que muchas personas no entienden. Cuando les estoy diciendo que no es lo mismo eh, mm, caminando y observando, haciendo desde el ser, que caminando, observando desde el personaje. Sea, o sea, en una situación concreta de los sucesos del día que lo sucede, porque ahí es donde y no ven que no ven que digo, eso de alguna manera, para decirlo, lo has creado tú. Y y eso es precisamente que hoy he hablado con alguien sobre todo esto y me suceden varias conversaciones de eso. Y algunas personas lo captan, pero algunas, muchas de ellas no. Entonces, por eso Y quería abrir está un poco esto, bien. porque sí, está A ver, perfecto. Yo no digo que está bien o mal, no, eso menos. Eso, lo que yo quiero que comprenda ese concepto de que proyectamos. es que de la misma forma en la cual el desconocimiento de aquello que es lo tienen tan integrado, no van a comprender aquello que son, ni el por qué ocurren las cosas. Una de las cosas que requerimos comprender nosotros es que no somos nadie para mostrar el camino a nadie. Yo no muestro el camino a nadie. Yo comparto un conocimiento para que aquellos que quieren puedan iniciar el camino en ellos. Sí, Pero a mí, si alguien no me pregunta, yo no le digo, yo no le contesto, yo no le cuento, yo no le comparto. Hay gente que me pregunta, hay gente que comparto, hay gente que pueden ver aquello que yo soy plenamente y lo pueden sentir. Y sin embargo, aún así, siguen ciegos. sí. Entonces, esa es la libertad de él. No, yo estoy, yo procedo igual. O sea, a mí si no me preguntan, ahí yo no estoy. O sea, lo tengo muy Ujú. claro. Si me pregunta, pues doy mi punto de vista, mi experiencia y ese conocimiento con la experiencia. Pero es realmente, pero si me preguntan y me preguntan, por supuesto, pues ahí. Y por eso me quería compartir, ¿no? Quizás hay personas que no entienden ese concepto de alguna manera y está perfecto, lo entiendo, que no, pero bueno, ya que estamos aquí y Ujú. hablando de esa conciencia y de todo esto, pues mencionar todo esto, cómo es, Así cómo es. nos conectamos hacia los sucesos de nuestro alrededor. Es importante que aquellos que comienzan en el camino
se hablen, siempre digo lo mismo, se hablen en voz alta. La importancia de hablarte en voz alta es que te vas a hablar tú a ti y te vas a poder escuchar. Si lo haces mentalmente, no te estás hablando, estás pensando. Tú puedes pensar que te estás hablando, pero hablarse es hablarse. Y entonces te vas a escuchar. Eso es lo primero que requieren. Lo segundo es mostrarse, que van a comenzar un camino que no sabían y del mismo modo tampoco saben. Entonces, ¿cómo vas a caminar en ese camino? ¿Cómo vas a transitar todo eso? ¿Lo vas a hacer a lo loco o lo vas a hacer prestando atención puesto no sabes qué hay? Con esos detalles, uno va a poder ver, comprender a su ritmo cómo ocurren las cosas, cómo suceden, no fuera, dentro. Y entonces podrá hacer esa asociación con lo de fuera. ¿Por qué? Porque entrará en un camino de observación. Ahora, ¿de qué? De todo. Porque la observación es de todo, puesto que todo aquello que está fuera está expuesto para que puedas reconocerte. Del mismo modo que está expuesto para que puedas perderte. Y la elección siempre es tuya. Y esa es la diferencia. La diferencia es tenerse ese amor, no paciencia. Ese amor de voy a empezar un camino que desconozco. Entonces voy a hacerlo despacio. Es como cuando sois mamás. Comenzáis siendo mamás con el primero, sin saber, lo hacéis a golpes, lo hacéis despacio, con amor, con comprensión, con cariño, repitiéndolo una vez y otra, y otra, y otra. Entonces, ¿por qué Sin no lo haces tener este contigo? libro, sin As- tener el libro. Ahí Así está es, todo. Y yo siempre le digo, el libro lo escribo mientras lo estoy así es, experimentando, tal cual, tal así cual. es. Vale. Y Fernando, el amor propio, ese darte a ti mismo todo aquello que tú requieres de ti para ti, ¿vale? Aquí no hablamos para afuera, solo para ti. Eh, ¿Cómo comprendes tú? ¿Cómo lo haces tú? O seguramente en esa observación da, pero ese amor propio, que ya sabes que se ponen amor propio, esos títulos, pero el amor propio realmente es atenderte a ti, ¿no? Escucharte a ti, hablarte a ti, pero ¿cómo poner límites, por ejemplo? Pero me gustaría que compartas tu punto de vista, ¿no? De este amor Bueno, hacia ti. yo en mi transitar he descubierto que no es amor propio, es amor, simple y llanamente. Porque cuando lo defines, lo estás poniendo en una balanza, en un nivel, en una altura, y el amor es amor. Lo que ocurre es que en este camino que inicias contigo, donde empiezas a redescubrirte y a abrazar todo aquello que eres, y no desde una comprensión religiosa, filosófica, o de ideas, No, porque te doblegas tú a ti mismo en aquello que eres. Entonces te das cuenta que no existe ese amor propio que tanto te decían, ¿no? Ten amor propio por las cosas, por ti, Reconócete, encuéntrate. Y entonces serás ese amor que siempre fuiste, siempre. Y una vez que ya eres ese amor contigo, en uno, solo puedes proyectar aquello que eres. Ahora, habrá gente que te pueda juzgar, que te pueda culpar, que te pueda señalar, que te puedan decir, que te puedan difamar, que te puedan lo que sea. Pero es de ellos. Cuando tú llegas a ese punto en el que te reencuentras contigo, en el que lo que hay dentro de ti solamente es eso, amor, comprensión, compasión, agradecimiento,
alegría por estar contigo y por ver a los demás como cada uno está en lo suyo, se reconozcan o no, ya desaparecen muchas etiquetas, por no decir todas. Y al no haber etiquetas, Bueno, ya vamos a hablar un poco del inconsciente, ¿no? O del subconsciente. Es que dice del no inconsciente o subconsciente. consciente. Pues no consciente, por ejemplo. Perfecto. Vamos a hablar de él y qué habita ahí. Hola, hola, ¿qué tal? Si tienen preguntas, pues me las deja y yo se las paso a Fernando. Em, ¿Qué es que hay ahí? Porque es una parte de nosotros y que muchas veces creo que ni la conocemos ni sabemos que hay ahí y funciona como, digamos, le da la gana de alguna manera para decirlo y para tomárnoslos así con humor, pero me gustaría que compartas tú todo esto Bueno, de no consciente, sí. como lo has Es que mencionado tú. coincide que mientras que estaba esperando he visto un reel tuyo donde hablas un poco de ese 95% famoso, ¿no? Bueno, no es que sea el 95% o que sea el 10% o que sea un porcentaje. Lo que ocurre es que tú, para poder experimentar aquello que vas a experimentar desde tu libertad, ¿vale? Tú vas generando un personaje y lo vas haciendo desde el desconocimiento. El desconocimiento de todo aquello que eres, ¿vale? Porque cuando eres niño hay algunos niños que vienen muy aperturados, pero no son tan conscientes como para poder comprender, ¿vale? Plenamente todo aquello que en un momento dado pueden ver o pueden escuchar o sentir, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que te vas creando ese personaje, ese 95%, ¿no? Que te va a ir marcando las pautas de tu experiencia, sobre tu forma de ver las cosas, sobre tu forma de comprenderlas, de entenderlas, de sentirlas, de caminarlas, tus miedos, todo, ahí engloba todo. Y ese 95% del que hablábamos antes, su servicio contigo es mostrarte para que tú puedas ir dándote cuenta. Pero tú estás tan metido en tu personaje que no lo ves. Y de hecho, cuando estás despertando contigo, que entras en un camino así como en el que estás tú, como en el que hay mucha gente, ¿vale? Eh, Incluso ahí sigue apareciendo. ¿Y por qué? Porque todavía hay partes de ti que siguen dejándose llevar por aquellas costumbres, apegos, creencias que tú sigues todavía manteniendo. ¿Por qué? Porque la parte más difícil, tú sabes que yo os lo he comentado muchas veces a todos aquellos que están dentro de mi entorno o los que hacen talleres conmigo y tal, la parte más difícil es doblegarme a mí mismo, doblegarme a mí de mis creencias, de mis costumbres, de mis formas y maneras de observar y ver las cosas, de cómo me las tomo, de cómo me las expongo, de cómo me las hablo. Cuando comienzo ese doblegamiento, me empiezo a dar cuenta que nada era tan importante como para yo no querer caminar conmigo. Pero hasta que llega ese momento, todos son montañas rusas. Suben y bajan, una vez en la curva es más cerradita, otras veces no, una vez lo sientes más, otra vez lo sientes menos. Pero en ese camino en el que entras es donde empieza ese 95% a bajar. Hasta el momento en el que te integras a ti en esa conciencia plena y caminas contigo. Ya no caminas con tus pensamientos,
con tus creencias, con tus apegos, con tus costumbres, con tus miedos, con tu bolsita llena de todo aquello que te fuiste forjando para primero tu experiencia, vivirla en esa forma y manera en la cual vas a poder comprenderla, porque no vas a comprender qué se siente cuando te dan un golpe si no recibes el golpe. Del mismo modo no lo vas a saber si qué se siente cuando hay un desamor, cuando hay un desengaño amoroso, de amistad, de familiares, de conocidos, cuando hay cualquiera de las situaciones que tú vives. No vas a saber en ti, porque vienes a experimentarte, no a experimentarlo de fuera. Eso es erróneo. Vienes a experimentarte tú, a ver qué ocurre aquí, con todo lo que ocurre fuera, ¿vale? Y cuando eso lo haces, empiezas a absorber de un modo increíble una sabiduría que no sabías de dónde emanaba. Y entonces empiezas a desalojar de ti todo ese personaje que te fuiste creando. Y caminas contigo. Eso es, ese 95% famoso de ese no consciente. Que el no consciente no es él, eres tú. Sí, tal Porque cual. él es tan consciente que te lo está mostrando. Y además te expone las situaciones para que llegues a esas vivencias. Y te hace caminar por ese camino para que llegues allá donde requieres llegar. A ver lo que te está ocurriendo allí. Por eso yo lo digo, y además lo digo en el vídeo, es que ese no consciente o subconsciente, como lo nombramos, es realmente el que te protege, además, y además te limita si tú no conoces exactamente cómo funciona, digamos así, para que, ¿no? Simplemente realmente es un aliado, o sea, está contigo siempre y está para mostrarte Siempre, cómo siempre. y te muestra exactamente lo que no puedes ver si no te lo muestra él. Vamos a Así decirlo es. así. En Así ti, es. no podemos ver Uh-huh. en ti lo que él te muestra afuera. No hay otra manera. Precisamente estaba conversando hoy con una persona y decía, mira, que es que todas tus personas a tu alrededor, tu familia, amigos, compañeros de trabajo, novia, pareja, lo que sea, todos hacen parte de esta expresión de tu inconsciente. O sea, cada inconsciente de esas personas tienen algo con tu inconsciente, digamos así, pero para que tú veas en ti. Ese es Bueno, el forman parte de las realidades que se forman para que tú experimentes o te experimentes. tal cual. No, no forman parte de la parte esa no consciente, ¿vale? Que la estoy poniendo entre comillas, Sí, porque eso es tuyo. ¿Por qué? Porque aquello ocurre si tomas ese camino, pero si tomas otro ocurre otra cosa, ¿ok? Y todo siempre va a ser para exponerte a que puedas comprender, aprender, entender, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando haces ciertas cosas o cuando observas ciertas cosas o cuando te dejas llevar por todo aquello que tú eres? Entre ellos, tu mente, tus emociones, eh, tu ego, tus mentiras, porque todo eso eres tú. Entonces, cuando tú te dejas llevar por cualquier cosa que eres, hay unas reacciones, unas consecuencias. Y eso es lo que ese no consciente, de comillas, te muestra dependiendo de cada tu camino que tú elijas. Porque eso tal sí cual. que es tuyo, ¿vale? Y no repercute en nadie de fuera. Lo que va a ocurrir fuera es una consecuencia. Esa consecuencia que va a ocurrir fuera va a ser debida a todo esto que estamos hablando, toda esa redirección que tú tomas entre tu ego o tu orgullo o tus creencias o lo que sea que eres tú y tomas ese camino. Entonces ese camino va a llegar a un lugar y va a tener unas consecuencias. En esas consecuencias es probable que puedas llegar incluso a vivirla con otros seres con los cuales tú acordaste. Pero eso ocurre si tú tomas ese camino.
Si no, ocurrirá otra consecuencia donde a lo mejor no ocurre aquel evento. Ocurre otra situación donde tú puedas ver aquello que requieras porque tomaste este camino. Es decir, todo lo que ocurre es un futuro incierto. Tú ya lo sabes como ser, pero no como encarnado. Sí. Tú no lo sabes desde aquí, ¿vale? Entonces tu libertad es qué tanto te conoces a ti, qué tanto te reconoces a ti, que sigues cayendo en estas cosas o sigues entrando en estos caminos que te llevan a situaciones parecidas o similares de las que has ido viviendo. Qué tanto has ido aprendiendo a reconocerte, ¿vale? Que sigues cayendo. Eso es lo que te muestras. Sí. Por ejemplo, si muchas personas buscamos una respuesta, buscamos a ver por qué sucede esto, nos enfocamos en ahí porque eso es así. ¿Todo es mente? ¿O cómo puedes explicar esto? Porque sucede a muchas personas y buscan esa explicación en el momento y están ahí. Y muchas veces, por lo que yo observo, es que están creando las mismas situaciones, porque es que no, al no entenderlo, pues busca, porque, o incluso a veces dice, oye, si tuviera esta situación, pues haría eso. Pues entonces yo no hago esto porque, vamos a ver, entonces todo eso es mente, es emoción, es estar fuera del ser. ¿Cómo puedes Bueno, todo eso es compartir? mente. Todo eso es mente. El ser no piensa. El ser simplemente se deja llevar puesto que sabe que todo es perfecto. Pero perfecto no es la perfección que muchos puedan llegar a ver, ¿no? De, ay, tengo una casa perfecta o, ay, conseguí. No, no, es perfecto en todo. Tal como es. Y jamás el ser se va a exponer para lastimarse. Jamás, jamás. Eso lo hacemos nosotros aquí con nuestras creencias, apegos, pensamientos, miedos, etcétera, etcétera. Porque en la libertad, esa libertad de libre albedrío que tenemos nosotros mismos con nosotros, hay que comprender ese detalle. El libre albedrío que tú tienes es contigo. El ser no va a interferir ni va a intervenir para nada. Si tú haces aquello en el que te va a llevar a aquella conclusión, que aquella conclusión es que te caes de aquel piso y te matas, pues aquella conclusión es la que tú elegiste. Y está bien. Y el ser ni la va a juzgar ni nada. El ser va a agarrar y va a aprender, porque tú eres ese ser, esa información. Y la discierne, la observa, la mira, la comprende, la entiende, la integra. Y en la siguiente experiencia, pues ya no va a cometer aquello. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje ya lo lleva guardado. ¿Me explico? Sí. Sí, lo que requerimos hacer es dejar de juzgarnos con todo y simplemente déjate llevar. Porque en cuanto te dejes llevar por todo aquello que tú eres, aunque no lo sepas, vas a ir a buen puerto. El tema es que la cagamos con la mente. Y entonces la mente te genera no solamente más pensamientos, sino incertidumbres, miedos, creencias, apegos, historias, etcétera, 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 etcétera. Y es Ya ahí que has donde te dicho, equivocas. sí, ya Dime. que has dicho dejarte llevar, ¿cómo nos tenemos que dejar a llevar? También, porque dejar llevar suena bien, pero hacerlo, integrarlo y eso, y serlo, pues, ¿cómo? Es aprender a escucharnos, a vernos, a sentirnos. Todos, porque eso ocurre con todos, todos han tenido momentos donde han ido a hacer algo o han pensado en algo y a veces pues han sentido en todo este círculo solar que te digo, ¿vale? Donde comprende prácticamente el estómago, el corazón, toda esta parte de aquí del centro, ¿vale? Que es donde estás, como dije antes. Y todos ahí pueden sentir cuando se ponen nerviosos, cuando se alteran, cuando sienten miedo,
cuando sienten alegría, cuando sienten amor, cuando sienten calma, cuando sienten placer, cuando sienten todo ocurre en el mismo lado. ¿Ves qué fácil es aprender a sentirse? Ahora, aprende a observarte. Si estás pensando algo que quieres hacer y aquí está vibrando de una forma que no se siente bien, ¿qué estás pensando? Si quieres hacer algo y aquí estás sintiendo calma y encima estás sintiendo emoción y es bonito, ¿por qué no hacerlo? Porque metes mente y dudas. Si tú mismo te estás mostrando los caminos, te los muestras todo el tiempo, pero no los vemos. ¿Pero por qué no los vemos? No escuchamos, no nos escuchamos. Porque no observamos. Cuando aprendemos eso, que es muy sencillo, y empezamos a caminar con nosotros, no con la mente, porque la mente hace aquello que requiere hacer para que tú puedas vivir la experiencia como tú querías vivirla. Pero además la mente también es muchas otras cosas. Entre ellos, es un ordenador cuántico increíble. Es un receptor y transmisor cuántico que jamás se va a inventar algo parecido. ¿Ok? Y no lo usas. Lo usas para volverte loco, para generar pensamientos, para creer que eres inteligente o que eres más listo, porque te leíste 200 libros y has hecho 200 carreras. ¿Y eso qué? ¿De verdad te ha dado una calma o esa tranquilidad? Porque sigues pensando en cómo vivir, en cómo ser feliz, en cómo hacer cosas. Entonces, lo único que te ha llevado todo eso a generar una creencia en ti, que si no hago ciertas cosas, no puedo ser o tener. Entonces eres tú mismo el que te estás limitando. Es observarse, aprender a observarse. Se dijo desde el inicio del tiempo, todo está dentro de ti. Solo aprende a caminar contigo. Y lo único que no hacemos es eso. Caminamos con todos los de fuera, menos contigo. Y habrá algunos que dirán, no, yo sí camino. Mira, yo no soy quien para juzgarte ni para mostrarte. Solo obsérvate, te darás cuenta que no caminas contigo. Caminas con tus creencias, con tu personaje, con tus apegos, con tus ideas, con tus miedos, con tus incertidumbres, con tu forma y manera de ver las cosas y sobre el cómo debería de ser todo. Con eso es con lo que caminas, pero no caminas contigo. Porque cuando caminas contigo todo eso desaparece. Cuando Fácil. caminas contigo, desaparece ese personaje que hemos creado, ¿no? Y Claro, esas desaparece todo. máscaras. Así es. Ahí está la magia de que cuando caminas contigo y cuando tú realmente haces ese camino contigo y ese viaje en tu interior, realmente de Así es. que, digamos, ese personaje que lo hemos creado y a lo largo de nuestra vida, pero lo hemos creado precisamente para esto, para verlo y volver con nosotros mismos. Para experimentarte, así es. Entonces, Exactamente. solo ámate. Y cuando aprendas a amarte, amarás a los demás por como te amas a ti. Y eso mismo lo dijo Yeshua. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y bien pendejos no entendieron. ¿Por qué? Porque no observaban. Porque la información no era para aquella época. Eso también hay que explicarlo. En aquella época se quedaron ciertas cosas que él vino a traer, a anclar. Pero la información no era para aquella época. Era para épocas posteriores, donde habría una comprensión diferente. Pero aún así da igual. Como si quieren esperar 1000 años más, la comprensión va a ser la misma. Mientras que el humano, y hablo del humano, no del ser humano, ¿vale? Mientras que el humano no comience él solo a hacer ese cambio en él,
pues esto puede durar. Y cada día tenemos esta oportunidad, Fernando, de cada día despertarnos y comenzar a observarnos. Cada O sea, instante. cada día, exactamente, exactamente. Y es justo lo que no hacemos, es justo lo que no Ujú. hacemos. Ya empezamos el día y ya estamos fuera. Pero así, porque entre que hay que hacer tal, ya estamos fuera. Y no vemos o sea, hacer lo mismo, pero desde el ser. Porque ya que estamos aquí en 3D, en esta energía tan densa y tal cual, pues disfrutar, digamos así, de todo aquello que está aquí haciendo lo que es, pero desde el ser. Pero es totalmente diferente y cada día tenemos esa oportunidad de despertarnos y empezar ese camino con uno mismo. Y no lo Cada vemos instante. Cada cada instante, instante. No cada día. Tú puedes hacer cada instante. el cambio cuando tú quieras, pero tienes un poder absoluto en ti, contigo, para ti, que cada instante, de cada instante, puedes cambiar todo aquello que eres, contigo. Tú puedes Sí, llegar y cada decir, ¿sabes instante. qué? Ahora mismo ya se acabó. Cero creencias, cero tal, voy a empezar a observarme, a caminar conmigo, voy a ir viendo, voy a ir aprendiendo conmigo, ¿vale? No a meterme presión, no a enfadarme, no a enojarme, no a castigarme, no, a caminar conmigo. Y para eso requieres hablarte, porque requieres cambiar la información que metiste todos estos años atrás. Entonces, para cambiar esa información requieres hablarte y escucharla. Y entonces comienzas a caminar. ¿Cuándo hiciste el cambio? Así, El en ese instante. instante. ¿Por qué? Porque tienes ese poder, que no se use distinto. Sí, justo esto yo lo había dicho hoy a una persona, le digo, tienes el poder de cambiar absolutamente todo. Pero claro, ¿qué sucede? Que si estamos en la mente y buscamos el por qué me sucede esto, por qué a mí, digamos así, porque eso es lo que yo, hola, hola, bienvenidos por aquí, ¿qué tal? Y eso es lo que sucede, que el por qué buscamos esa razón o porque a mí, pobre de mí, y eso, digo, pues esto ya está fuera del lugar. Ya no es este instante, ese cambio, sino estamos en la misma, ¿no? En la rueda Claro, de la... sigues jugando con tu mente. Y tu Sí, mente te va a mostrar todo aquello que tú quieres que te muestre para tú sentirte cómodo, tranquilo, bien y ya. Quitando cuando también entra que esos procesos donde te empieza a mostrar cosas donde tú te vas a sentir mal, hundido, eh, destrozado, porque tiene todo. Tu mente te lo va a mostrar todo. Y es lo que tú quieres. Ahora, comprenderlo es la parte que tú requieres hacer contigo. Porque cuando comprendas que eres tú quien eso haces contigo, hace desaparece. Ya no vuelve a aparecer tu mente mostrándote o haciéndote creer o pensar o... No, ya, se acabó. sí, eso de la mente cuando estamos atrapados en la mente, incluso también las emociones, o sea, Ujú. estamos atrapados ahí y a veces ves y dices, "Ah, yo lo sé todo y crees que estás en el ser. Ahí me gustaría, porque precisamente yo lo vi conmigo, por supuesto, y lo vi en otras personas, pero primero conmigo, cuando tú crees que estás en el ser o eso. Y es precisamente lo opuesto. Estás en la emoción con un pensamiento. Y eso digo, wow, digo, pero es muy sutil eso. O Claro, sea, y yo digo, wow, pero claro, mmm, a veces cuesta verlo bastante. claro. Mira, a medida que te vas acercando a ti, te vas a ir probando a ti mismo o a ti misma
qué tan certero estás en aquello que eres. ¿Qué tanto realmente lo sientes, lo sabes? Y entonces cada vez va a ser mucho más útil para que no lo veas tan fácil. Y eso ocurre con todo. Eso ocurre con el ego, ocurre con el orgullo, ocurre con la creencia, con el amor, con todo. A mí eso me ocurrió. A mí cuando yo despierto y ya empiezo en mi camino, yo quería ayudar a la gente, a mostrarles todo aquello que yo había descubierto en mí. Y una de las veces, pues, observando, digo, ah, se coló. Era súper sutil, se coló el ego. Sí, sí, tal cual. Y lo vi y me emocioné. Me emocioné al verlo. Me emocioné que pude ver cómo el ego había entrado. Y mi única intención era compartir y ayudar. Pero observando me di cuenta de que quién era yo para compartir, para mostrar. ¿Quién era yo para quien está frente a mí decirle, es que esto es así? Y fíjate, estamos hablando de querer ayudar desde el corazón a alguien. Y ahí estaba. Por eso sé de lo que dices, porque yo lo he pasado, lo he vivido. Yo todo aquello que comparto lo he vivido en mí. Lo he vivido, lo he visto, lo he comprendido, lo he sentido, lo he podido tocar. ¿Vale? Por eso os comparto lo que os comparto. Sí, y bueno, y para terminar, me gustaría que compartas soltar, eso de soltar, porque eso es una liberación que lo puedes hacer en cualquier momento. ¿Y qué significa soltar? O sea, porque es necesario, o sea, soltar, soltar, soltar. Entonces, me gustaría que compartas ese Soltar es soltar, muy fácil. sí. ¿Y Sí. no lo hacemos? Lo que pasa es que se complican mucho, porque confunden muchas veces los términos. Soltar no significa que dejes de amar. Soltar no significa que deje de gustarte. Soltar no significa todo aquello que uno piensa cuando es que me han dicho que tengo que soltar, que tengo que desapegarme. No, es comprender que no es seguir agarrado allí, en esa creencia que yo tenía, porque es que son mis hijos, es que es mi pareja, es que es mi madre, es que es mi casa, es que es mi carro, es que... No, disfrútate con ellos, disfrútate con tu hijo, o disfrútate con tu casa, o disfrútate con las situaciones que surjan, pero sin apegarte. ¿Por qué? Porque tú tienes tu camino, como lo tiene tu casa, como lo tiene tu carro. Y llegará un momento en que a lo mejor tu casa ya deje de ser tu casa y que te vas a morir. ¿Te vas a ir a algún lado a llenarte de lágrimas o cómo? O con tus hijos, con tu familia, con lo que quieras. Pero sin embargo no lo haces contigo. Y contigo no lo haces porque estás enganchado en todas esas creencias que te mantienen allá. Y esto no significa dejar de amar a. Yo amo a todos aquellos que han estado en mis caminos. Y los amo igual o más, pero de un modo diferente. Porque los amo desde una comprensión mucho más elevada, no desde esa creencia. Entonces, lo que haces es soltar en ti, no allí fuera, en ti tus creencias, tus apegos, tus miedos, nada más. Sí, soltar porque es como, eso no es mío, o sea, es como que tú siempre lo has cogido mío, mío, mis hijos, mi coche, mi casa, y realmente eso no es nada tuyo, realmente. Así O sea, es. ahí estamos agarrados a todo, a toda la parte material o a todo lo que encontramos a A nuestro toda alrededor. tu experiencia, estás agarrada a toda la realidad que tú ves y observas en tu experiencia.
Sí, Y todo pues sí, sí. para poder vivirla. Lo que pasa es que te metes tanto en el personaje que te olvidas de ti. Y entonces ya no la vives, la sufres. Sí, y a veces ves que algunas dicen, ay, pues si no hago esto, parece que voy a abandonar a esa persona. O si no hago esto, y yo a veces pregunto, ¿esa persona te lo ha pedido? No. Entonces, si no te lo ha pedido, ¿por qué quieres hacer eso? O sea, claro, y entonces ya es como que quiero mostrar que yo ayudo. Y luego ya venimos a lo mismo, de desde dónde ayudas. Y si no se te ha pedido, también, pues ¿Cuántas ahí estamos. veces, Catalina, cuántas veces tú te dices algo para y las haces para ti? Cuéntalas. Te voy a regalar 100 dedos, a ver cuántas. Y a lo mejor vas a agarrar un dedo de los 100. Ahora, hacia afuera, ¿cuántas? Y te van a faltar dedos. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? ¿Piensas que así eres más amoroso? ¿Que si eres mejor? ¿Que así estás más integrado? ¿Que es lo normal? ¿Que es lo que la sociedad... ¿Y dónde quedas tú? Buscando reconocimiento en los demás en vez de en ti mismo. Pues sí, ahí está. Así es. Pues, Fernando, lo vamos a dejar aquí, que hemos tenido una maravillosa charla para mí. Muy bien. Y pues nada, si quieres despedirte para la audiencia con algo, pues te Bueno, escuchamos. pues que sigan caminando, que dejen de observar al árbol que tienen al lado y que crezcan ellos como árbol que son, que no se fijen si en el otro lado hay pájaros o no, y si yo tengo pocas hojas o no. Tú sé tú, tu árbol, disfrútate, siente el viento, siente los animales, siente todo lo que ocurra en ti y permita a quien está al lado que sienta lo mismo que tú en él. Qué guay, wow, maravilloso. Me ha encantado. Pues nos vemos en otros, ¿no? En otras charlas, en otros programas. Pues sí, Así que gracias, muchísimas gracias a gracias los por que. todo. Claro que sí, muchas gracias por todo, por esta oportunidad y por los ratos que pasamos siempre cuando nos reunimos, ¿no? Muchas Pues gracias. sí, sí, porque tú tienes ese, ¿no? Aparte del libro gratuito, hay Sí, el el, canal el de reconociendo canal, el ser. exactamente. Y bueno, vamos dejando para los que quieren o que también lo pidan el enlace, Claro ¿no? Por supuesto, que sí. porque el enlace del canal y también el del libro, ¿no? Que lo dejen en los comentarios y nos encargamos, ¿no? De pasarlo. Claro Así que sí. que nada, gracias y hasta Muchas la gracias. próxima. Gracias a todos Un beso también. enorme a todos. Gracias. Chao. Chao.